Seguimos en Radar contrastando visiones sobre el momento que estamos viviendo, el fin de la cuarentena estricta y el comienzo de una cuarentena voluntaria y la apertura del bloque 2. Y está con nosotros en este momento Ricardo Lombana, ex candidato presidencial. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, saludos a ustedes y saludos a toda la audiencia de Radar. Esta semana se anunció precisamente en un momento en que las cifras de contagio diario parecen aumentar, parecen registrar un aumento. Se anunció que se pasaba de esta cuarentena muy estricta, de este toque de queda 24 horas, a un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Se mantienen los cercos sanitarios y se abre el bloque 2 de la economía. ¿Usted sintió que fue la decisión correcta y que fue oportunamente comunicada? En primer lugar, creo que una decisión tan importante como el levantamiento de la cuarentena y la entrada a la nueva normalidad, como llaman, del bloque 2, una decisión de tal magnitud me parece que debió tener mucho más explicación hacia la ciudadanía y mucho más detalle. Fue comunicado de manera inesperada. Se esperaba el inicio del bloque 2, más no se esperaba el levantamiento de la cuarentena o las nuevas medidas, solo con el toque de queda, como usted menciona. Y eso definitivamente agarró desprevenido o fue de imprevisto para muchas personas, para muchos sectores. Y la conferencia de prensa que se realizó, o el anuncio que se realizó, no permitió preguntas. Y como ha sido tal vez la tónica de las decisiones que se han tomado, no hubo claridad sobre, uno, las razones por las cuales se toma esta decisión de manera repentina, y dos, no hubo oportunidad para que la población a través de los medios de comunicación, sobre todo, pudiera preguntar, pudiera estar clara y pudieran así prepararse mejor, tanto la población en general como las empresas que les toca iniciar pues como parte de este bloque 2. No Sí. podemos dejar de lado, Sabrina, que este anuncio se da en el momento en que hay un número de casos positivos más elevado en los últimos días, lo cual también genera otro nivel de incertidumbre o otro nivel de preguntas por parte de la población. Entonces, he visto o considero que la comunicación del gobierno en toda esta pandemia ha sido muy zigzagueante, ha sido muy confusa y parece que ha faltado contundencia, claridad en cada vez que se va a comunicar una medida, y sobre todo una medida de tal magnitud como el levantamiento de la cuarentena de esta manera, aunque todavía hay algunas restricciones. Me parece que fue incompleto, y cuando tú no eres claro, cuando tú das información que es incompleta o cuando se mantiene la confusión luego de un anuncio, eso genera mayor incertidumbre, porque tras que ya hay una crisis que tiene a las personas asustadas por la amenaza de salud, tras que ya hay una situación económica, social, con respecto a los ingresos, con respecto a toda la incertidumbre que sabemos que hay con respecto al presente y el futuro en muchos hogares panameños, lo más que se puede pedir en este momento a un gobierno es que por la información que se revela, la información que se da, pues sea clara, sea oportuna y que sea eficaz. Más allá de la forma, el fondo tiene que ver con ese balance tan delicado que tienen que hacer todos los países entre los objetivos sanitarios y los objetivos económicos y sociales. Y hemos visto ya en el mundo algunos países que han tenido que echar para atrás. Más allá de la forma, ¿cómo considera usted la misma decisión y el balance que hay dentro del equipo de gobierno para esos objetivos? Bueno, hemos visto los ejemplos de otros países que han, sí, como dices tú, han tenido que echar hacia adelante y hacia atrás. Yo creo que el equipo o el balance de las decisiones, hasta cierto punto, la ciudadanía los ha valorado como positivos. Es decir,
creo que ha habido una buena percepción en cuanto a que las decisiones se han tomado basadas en evidencias científicas. Y ese ha sido, creo que, el sentimiento de una mayoría de panameños, o por lo menos así lo percibimos nosotros. Ahora bien, eso con respecto a las decisiones que se tomaron para poner tal vez un periodo de tiempo en el 80% del tiempo de pandemia. Hacia el final de la pandemia hemos visto tal vez zigzagueos, decisiones contradictorias o tal vez un desajuste de ese balance entre la parte científica y la parte económica. Porque como decía en la pregunta anterior, pareciera que hubo o que ha habido una presión muy grande sobre el gobierno nacional, presión económica, presión por la actividad económica, por poner la actividad a andar, y que a pesar de haber sido el gobierno nacional tan estricto con el tema de la cuarentena, repentinamente nos encontramos con una decisión como esta, de que a pesar de que solo va el bloque 2, ya puede salir toda la ciudadanía sin mayores explicaciones, a pesar de que las cifras de casos positivos han ido aumentando. Mi lectura, por lo menos de las últimas decisiones, es que ese balance se ha distorsionado un poco, por lo menos con respecto a estas últimas decisiones anunciadas. Doctor Ritter. Sí, Ricardo, pero esa presión, llamémoslo así, a la que te refieres, que puede provenir de distintos lados, tiene un componente social importante, que es digamos, la presión social, la presión de la ciudadanía, alguna parte de ella un poco hastiada de la cuarentena, otros en real necesidad de salir a ganarse la vida después de 70 días, porque cada uno, lo que es una gran falacia es que este virus ha sido democrático y que le ha afectado igual a todo el mundo. Eso no es cierto, pero porque a los más pobres les ha afectado mucho más. Entonces, dentro de esa gama de presiones, llamémoslo así como le has llamado, ¿a dónde ubicas la mayor de ellas? Pues hay una parte de la presión empresarial, llamémoslo así, de los gremios empresariales, hay una presión social importante, hay una presión mediática importante. ¿Dónde ubicas la mayor presión para haber tomado esta decisión? Que en efecto sorprendió a muchos, no porque se fuera a iniciar la etapa 2, que en realidad llegó hasta con una semana de retraso, sino aquello con lo que vino acompañada el inicio de la fase 2. Bueno, definitivamente, sin estar adentro del engranaje gubernamental, es difícil tener una lectura clara sobre qué sector o sobre dónde hubo mayor presión para la toma de esta decisión, pero yo me atrevería a ensayar una combinación de factores. Por un lado, la presión del sector económico que requiere volver a la actividad, en muchos casos para salvar empresas, en muchos casos para salvar empleos, y ha habido una gran presión en ese sentido. Por otra parte, creo que también hay una presión con respecto a las finanzas públicas, porque la economía tiene que moverse para que siga habiendo por lo menos un nivel mínimo de actividad económica que permita al menos algo de recaudación por parte del Estado y algo de movimiento en las finanzas públicas, y por tal vez en una menor escala, yo veo una presión social, es decir, presión de ciudadanos que simplemente, a pesar de haber una amenaza sanitaria y a pesar de haber un aumento en los últimos días en los casos positivos, creo que hay muchos ciudadanos que han asumido que el virus va a estar con nosotros mucho tiempo y que no es posible, no es viable, ni las economías más grandes ni más fuertes del mundo pueden siquiera considerar mantener cuarentenas tan estrictas como las que teníamos nosotros por mucho tiempo más, y hay que salir a convivir con el virus. Yo preferiría tal vez una combinación de factores que ha llevado al gobierno
o ha empujado al gobierno a tomar una decisión que no necesariamente considero apresurada, pero sí considero inesperada, repentina, porque el gobierno venía aplicando una gradualidad en muchas de las cosas y de repente se sale con esto sin explicaciones, sin oportunidad de preguntas ni repreguntas y con el presidente de la República perdido en acción ante un anuncio tan importante. Me quedo con eso que usted ha dicho y en parte estamos analizando la forma de un fondo que igual tenía que llegar, porque esto coincide con varios cuestionamientos a la transparencia del manejo de las compras en pandemia. ¿Considera usted, Ricardo Lombana, que la credibilidad del gobierno se ha visto comprometida y por ende la gobernabilidad a futuro para poder afrontar esta crisis? Sí, considero que sí. El país enfrenta una situación muy compleja. La población enfrenta una situación de gran incertidumbre y yo creo que no hay que ahondar sobre la gravedad de la crisis sanitaria, económica y social que enfrentamos y vamos a enfrentar los próximos meses. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es cómo un gobierno, cómo un presidente va a liderar a un país, cómo va a guiar a una sociedad a salir poco a poco de una crisis tan grande cuando se ha perdido la confianza de la ciudadanía. Eso me preocupa en términos de la posibilidad de liderar al país a salir de esto y me preocupa con respecto a la gobernabilidad y a la estabilidad. Un mensaje que yo he estado enviando con mucho respeto al presidente de la República y al gobierno nacional tiene que ver con la necesidad urgente de tomar medidas que recuperen la confianza de la ciudadanía. La confianza de la ciudadanía se recupera con un liderazgo que tenga firmeza, en primer lugar. Firmeza para tomar decisiones, por más duras que sean. Firmeza para escuchar más a la población que a tu entorno. También requiere acciones claras de transparencia y rendición de cuentas. Tú no puedes salir a pretender, o tú no puedes pretender, salir ahora a liderar al país a una recuperación económica cuando has dejado en el olvido y has querido echarle tierra o poner debajo de la alfombra escándalos de corrupción tan graves, información financiera que no se ha compartido con la población. Yo voy a hablar solo de estos dos elementos. Aquí tú tienes a una población que no está conforme con la ayuda que se ha recibido, con bonos cuyos montos no son suficientes, con ayudas alimenticias o de alimentos que no han sido suficientes, con un programa de dinero en la cédula que ahí va tal vez con un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, pero yo creo que no hay que hacer una encuesta para saber el nivel de insatisfacción que hay con respecto a el monto y la eficacia de las ayudas. Entonces, esa misma población que se siente en ese estado de desamparo o desatendida es la misma población que está viendo que el gobierno obtiene financiamientos por 4.000, 4.500 o casi 5.000 millones de dólares y el gobierno no es transparente al darle a la población información sobre para qué son estos fondos y cómo estos fondos van a repercutir en la ayuda para cada uno de estos ciudadanos. Y finalmente estás viendo que ese mismo gobierno ha sido estremecido por unos escándalos de corrupción que han preferido echarle tierra o meterlos debajo de la alfombra. ¿Cómo tú le vas a decir al país, Sabrina y doctor Ritter, que ya vamos a rendir cuentas cuando pasen 5 días después de decretar la terminación del estado de emergencia? A mí eso me parece una falta de respeto para con la población. La rendición de cuentas es una obligación permanente para cualquier funcionario público y pretender que la ciudadanía confíe en el gobierno cuando a la fecha de hoy todavía no se han rendido cuentas a pesar de todo lo que ha ocurrido, todo esto yo lo acumulo y yo creo que debemos acumularlo,
y reiterar un mensaje para el gobierno nacional, especialmente para el presidente. Hay que tomar medidas para recuperar la confianza, porque si no, podrían venir escenarios, como bien lo señalaba, de gobernabilidad, de inestabilidad, que nadie quiere. Y finalmente, para el presidente de la República, y reitero que siempre con mucho respeto, señor presidente, si usted tiene a su alrededor personas que están pensando en hacer negocios en medio de la pandemia o seguir involucrándose en actos irregulares o de corrupción, sacúdase y tome las decisiones que tenga que tomar, porque usted representa a los ciudadanos que hoy están pidiendo tener liderazgo firme. Y creo que se le ha dado mayor preponderancia a mantener acuerdos políticos, a mantener grupos, a tratar de que la fiesta se lleve en paz, y lo que se está necesitando en este momento son decisiones firmes y liderazgo claro. Lo interrumpo porque quiero preguntarle, uno, ¿a qué acuerdos políticos se refiere? Y dos, en lugar de esta respuesta que usted dice se espera con toda la información, hay una campaña en redes que no se sabe si está directamente conectada con el gobierno o no, donde hacen ver los cuestionamientos de transparencia como parte de una campaña política, y esa campaña política usted tendría un lugar también. Cuando yo hablo de acuerdos políticos, hablo de los evidentes cambios que se han dado a nivel del Ministerio de la Presidencia, hablo del alineamiento de ciertos partidos políticos, de ciertas bancadas, y hablo de las campañas sucias que se han lanzado directamente de estas alianzas políticas que se han dado, de estos acuerdos políticos. Yo creo que la ciudadanía ha sido testigo de cómo los escándalos de corrupción los han querido tapar, sacando otros temas a la discusión pública y también lanzando campañas sucias y campañas de desinformación acerca de, por ejemplo, mi persona y de otros movimientos en el país, tratando de desviar la atención hacia otros temas en vez de asumir la responsabilidad que tienen. El cambio en el Ministerio de la Presidencia, la traída de un nuevo viceministro, el alineamiento del discurso del Contralor de la República, del Ministerio de la Presidencia y del gobierno, de que aquí no ha pasado nada porque no se ha desembolsado, y las enormes contradicciones que hay, más los anuncios pagados que han salido por allí, para mí evidencian claramente un acuerdo político. El día que se reunieron en la presidencia, vimos a varias personas sentadas allí detrás, varios diputados que antes no necesariamente se alineaban, pues ahora parecen estar trabajando en conjunto para protegerse políticamente más que para dar soluciones al país en tiempos de pandemia. Y sobre esas campañas sucias, Sabrina, ya que traes el tema, yo solo voy a comentar lo siguiente. Yo he estado siendo blanco de estas campañas desde que estábamos en campaña y desde que pasaron las elecciones, y prácticamente a mí no me sueltan con campañas sucias, inventando todo tipo de cosas. Y yo sé que esto va a continuar y va a seguir hasta el 2024, porque esa es la única forma que tienen de defenderse. Cuando uno va de frente contra la corrupción y contra las personas que han tenido secuestrado nuestro sistema político, ese es el costo que se paga. Y esa es la única forma que tienen de defenderse, y eso no va a hacer que nosotros detengamos nuestro trabajo. Doctor Ritter. Ricardo, siempre en estas circunstancias hay un lugar común de que es el momento de estar todos los panameños unidos. Muchas veces es solamente una declaración de intención retórica, pero a esa parte han abundado las críticas, en el sentido de que no es el momento de hacer política, no es el gobierno, no es el momento de hacer oposición. Supongo que tienes una posición distinta sobre eso, pero ¿cómo enfrentas una crítica de esa naturaleza, de que no es el momento de hacer política, no es el momento de hacerle oposición al gobierno, sino que es el momento de
de la unidad nacional, llamémoslo así, ese concepto al que siempre se recurre en momentos de crisis. Yo estoy completamente de acuerdo en que es el momento de unidad nacional. Lo primero que yo hice y que este movimiento que yo encabezo hizo cuando empezó la pandemia fue ponernos a disposición del presidente de la República, ofreciéndole nuestro apoyo y el de nuestro equipo de trabajo y presentándole una lista de recomendaciones y propuestas y ofreciéndonos a trabajarlas en conjunto en caso de que lo considerara él y su equipo de gobierno. Esa fue nuestra actitud y ha sido nuestra actitud desde el día 1 hasta hoy, pues no hemos dejado de proponer y de ofrecer apoyo en ese sentido. Pero en la medida en que se han empezado a asomar escándalos de corrupción, por un lado, que esos escándalos de corrupción han querido ser puestos debajo de la alfombra, en segundo lugar, y que las recomendaciones o gran parte de las recomendaciones que tenían que ver con el apoyo a la ciudadanía y que tenían que ver con rendición de cuentas han sido ignoradas, nosotros no podemos quedarnos callados y tenemos que ejercer un liderazgo de oposición, pero responsable. ¿Qué significa para mí un liderazgo responsable? No estar todos los días allá afuera criticando todo lo que hace y deshace el gobierno. Y si usted revisa, por lo menos desde mi punto de vista, la conducta que hemos tenido ha sido puntual sobre ciertos aspectos específicos que hemos salido a señalar, porque la ciudadanía que nosotros representamos así lo exige. Hay una ciudadanía detrás de lo que uno representa que está exigiendo un manejo transparente. Y yo usé la metáfora de los lápices que el presidente utilizó varias veces, incluso lo dije en redes sociales, que la única forma de mantener los lápices unidos era demostrándole al país que se iba a ser transparente. Pero tú no le puedes pedir a los líderes de oposición, vengan acá todos, pónganse aquí que todos somos lápices unidos, pero por otro lado tú no estás siendo 100% transparente con tu compromiso de rendir cuentas, de ser, de darle al país toda la información que requiere con respecto al manejo de las finanzas, al manejo de los financiamientos, al manejo de las ayudas, y eso es lo que debilita en mi forma de interpretar esto, la posibilidad de trabajar unidos. Nosotros estamos remando en la misma dirección. Nosotros hemos propuesto medidas incluso de reactivación económica y tenemos una serie de medidas que hemos estado presentando con respecto a la Caja de Seguro Social, con respecto a los sectores que deben reactivarse primero, con respecto a cómo este país debe replantearse hacia el futuro y que de eso también tenemos que hablar. Pero una cosa es la unidad que se requiere en un momento como esta, pero una cosa es la responsabilidad que tiene el líder del país, en este caso el presidente, de mantener esos lápices unidos. Y una cosa es entender que estamos en pandemia y que hay vidas de por medio, pero la corrupción también amenaza vidas. El hecho de que haya corrupción en medio de pandemia y no se rinda cuentas también cuesta vidas. Y el silencio sería cómplice. Y por lo menos de este líder político o de este líder ciudadano van a encontrar la responsabilidad suficiente para entender que estamos en pandemia, pero también la responsabilidad y el liderazgo suficiente para saber que represento a un sector importante de la ciudadanía que está exigiendo que las cosas se hagan de manera correcta. Bueno, le agradecemos mucho, Ricardo Lombana, haber participado con sus posiciones y opiniones como líder opositor de este radar en el que estamos analizando el fin de la cuarentena estricta y el comienzo de una cuarentena voluntaria comunicada de manera abrupta, tal y como usted lo indicó. Y usted quédese aquí en Radar, que en el siguiente bloque tendremos la visión de